Amigas y amigos, les presentamos el programa Voces con el Pueblo. Son temas de iglesia y sociedad, el caminar de las comunidades y la realidad nacional, información, comunicados, investigación seria, reflexiones y contenidos que nos ayudan a avanzar con claridad en la búsqueda del bien común. Voces libres como el Evangelio. Voces con el pueblo. Son voces, palabras firmes y decididas, voces, palabras comprometidas que caminan con el pueblo en el avance de las sociedades hacia una vida mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Mis hermanos presbíteros con quienes tengo el gusto de realizar estos programas, les saludamos como siempre. Ellos son Víctor Ruano Pineda, Toribio Pineda García, Edgar del Cid y les habla Rigoberto Pérez. Estimados oyentes, los mensajes recientes del Papa León XIV, según las publicaciones de mayo a septiembre del 2025, se centran en la paz, la santidad y el servicio al prójimo. El pontífice exhorta a la humanidad a construir un mundo de paz y a no conformarse con menos que la santidad. También invita a compartir los bienes vivos, como el tiempo, el afecto y la empatía, y a cultivar la fe para ser testimonio de esperanza en un mundo afligido por guerras, violencia y pobreza. Los temas claves y los mensajes recientes que el Papa nos ha ofrecido son: llamado a la paz. El Papa León XIV ha realizado llamados urgentes por la paz, especialmente para Tierra Santa y Ucrania, instando a los líderes a respetar el derecho humanitario y a no ceder ante el ruido de las armas. Santidad y servicio. Exhorta a los jóvenes y a todos los fieles a aspirar a la santidad y al servicio al prójimo como medio para heredar la vida eterna, compartiendo los bienes vivos como nuestras capacidades y afectos. Testimonio cristiano. Pide a los cristianos ser testimonio vivo de Jesucristo, viviendo y sintiendo su presencia en los corazones, para ofrecer esperanza a un mundo que sufre. Caminar juntos. Ha promovido la unidad y la acción colectiva, diciendo que debemos caminar juntos como comunidad cristiana. Enseñanza sobre la fe y la vida. Ha enfatizado la importancia de responder al llamado de Dios con fe, de no malgastar la vida, sino de orientarla hacia lo alto, y de aprender de la compasión y el amor de Jesús. Un mundo en busca de esperanza. Ante un mundo marcado por el dolor, la violencia y la pobreza, el Papa León XIV ha enfatizado la necesidad de ser portadores de esperanza, actuando con compasión y buscando la consolación que fluye de Cristo. Estimados oyentes, mi hermano Padre Toribio Pineda, en el programa de ayer nos mostró la similitud de la crueldad cometida por Israel contra los palestinos, utilizando el hambre como arma de muerte, estrategia igualmente aplicada en una realidad diferente, claro, contra los guatemaltecos de parte del Estado de Guatemala, cuando les envenenaban a comunidades heridas de las fuentes de agua, o cuando los soldados recorrían los rastrojos, los terrenos, para cortar las milpas antes de que dieran el lote, o cuando además de quemar las casas, les prendieron fuego a los tapancos, las trojas o silos en los que almacenaban o guardaban el maíz desgranado o en mazorca.
No se me olvida en el año 2000, la primera vez que subí a la comunidad de Batsumal, ubicada en el Cerro Gran Sumal, en las montañas del municipio de Nevaj, departamento de Quiché, cuando al entrar a la comunidad los ancianos salieron a encontrarme llorando, trayendo maíz quemado de las trojas que todavía guardaban en recuerdo a lo que sufrieron. Detrás del recuerdo del maíz quemado estaba el recuerdo de los desaparecidos, los asesinados y los torturados. Aunque Israel ha sido el pueblo amado de Dios, no nos olvidemos que existe un Salmo 50 por el que David pidió perdón por una muerte injusta cometida y que Cristo mismo llamó sepulcros blanqueados cuando olvidaron el mandamiento que ordena no matar. Ojalá que la decisión del voto en la ONU permita que cese el genocidio, ese genocidio cruel contra el pueblo palestino, que es también tierra de Jesús. Desde este programa Voces con el Pueblo, nos unimos al llamamiento que hiciera el Papa León XIV este miércoles 17 de septiembre, al final de la audiencia general, cuando dijo: abro comillas, expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino de Gaza, que continúa viviendo en el miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, obligado a la fuerza, una vez más, a desplazarse de sus propias tierras. Ante el Señor Omnipotente que ha ordenado no matarás, y frente a la entera historia humana, toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que se debe respetar y custodiar. Renuevo el llamamiento al alto al fuego, a la liberación de los rehenes, a la solución diplomática negociada, al respeto integral del derecho humanitario internacional. Invito a todos a unirse a mi encarecida oración para que pronto surja un amanecer de paz y de justicia. Cierro comillas ante estas palabras precisas de el Papa León XIV. En el mes de mayo del 2017, el medio de prensa guatemalteco llamado Prensa Comunitaria escribió: con una masacre finalizó el traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén. El Estado de Guatemala, decía aquella publicación, decidió respaldar las acciones del gobierno estadounidense de aquel momento de trasladar la embajada de los Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén. Incluso el presidente Jimmy Morales viajó exclusivamente para presenciar el acto de traslado de la embajada de Guatemala el martes 15 de mayo de ese año 2017. Jerusalén es la capital del Estado palestino, territorio que es ocupado militarmente por el ejército de Israel. El pueblo palestino se movilizó multitudinariamente para rechazar el traslado de la embajada de los Estados Unidos a esta ciudad. Aproximadamente unas 40.000 personas marcharon en la Franja de Gaza contra el traslado de las embajadas el 14 de mayo de ese 2017. Distintas fuentes confirmaron que fueron 52 palestinos los asesinados por el ejército de Israel en ese momento, durante la represión de ese 14 de mayo en Palestina. Más de 2.400 personas salieron heridas de gravedad, lo que provocó una de las peores crisis humanitarias luego de un ataque militar israelí que fue considerado como una masacre, y las cifras podrían haber aumentado. El presidente de Guatemala en ese entonces, Jimmy Morales, la canciller de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y una comitiva de 47 personas llegaron a Jerusalén para participar en el acto considerado por muchos países como un ataque al pueblo palestino. El resultado del traslado de la Embajada de Guatemala de la ciudad de Tel Aviv a la capital del Estado de Palestina se
resume ya como una masacre de la cual el Estado guatemalteco de ese momento y el presidente Morales comparten la responsabilidad junto a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y el también importante medio escrito internacional BBC de Londres escribió en el año 2017, en tiempos del nefasto Jimmy Morales, ¿de dónde le vienen las excelentes relaciones entre Israel y Guatemala, citadas por el país centroamericano para justificar el traslado de su embajada? Después de recordar que en 1948 Guatemala dio su voto para que Israel fuera reconocido como Estado, y habían fuertes razones para dar ese voto, estimados oyentes, pues en la Segunda Guerra Mundial Israel fue objeto de exterminio nazi. Aún así, las investigaciones de la BBC nos recuerdan que Jerusalén era para entonces un territorio palestino ocupado por Israel. Pero cuando la población guatemalteca sufrió la guerra interna, sufrió violaciones de derechos humanos, y cuando las violaciones de derechos humanos obligaron a que la administración del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos cesara su ayuda militar a Guatemala en 1977, Israel llenó el vacío, explica una periodista, dando esa ayuda que los Estados Unidos cesó. En 1982, el general Efraín Ríos Montt, el primer presidente evangélico del país y un general que instaló un régimen militar por vía de un golpe de Estado, le dijo a BBC que su éxito se debía al hecho de que, entre comillas, nuestros soldados fueron entrenados por israelitas. En el 2013, Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio por un tribunal guatemalteco, pero la Corte Constitucional de Guatemala anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio que aún está en proceso. Termino aquí con estas notas históricas recolectadas que iluminan la situación que se vive en esa región del mundo. Gracias por su atención. Les deseo una buena jornada. Hasta la próxima. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.